Padre, gracias, porque sé que tu palabra es viva y eficaz. Lo que nos vas a hablar en esta mañana, danos por favor la humildad para aceptarlo. Si hay algún argumento interno que mientras escuchamos tu palabra nos dice, a mí no me va a pasar eso, eso es otro, yo estoy muy bien en eso, guárdanos, Señor, y danos por favor la humildad necesaria para poder rendir todo nuestro ser a tu gobierno y a tu voluntad, para que el enemigo no encuentre puerta alguna abierta para filtrar por ahí su maldad y noquearnos. Por el contrario, Señor, permítenos no ignorar las maquinaciones del enemigo, pero al mismo tiempo estar vigilantes, atentos, sobrios y velar en oración, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hoy pido que tu palabra, Señor, cumpla ese propósito específico sobre cada uno de nosotros y podamos ser edificados, exhortados y consolados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero compartir en el día de hoy una prédica basada en la historia nada más ni nada menos que del Hércules bíblico. ¿Quién fue? Sansón, ¿sí? Vamos a estar hablando de prácticamente el pecado que cometió Sansón. Y es el pecado que lamentablemente está rodeando hoy día a muchas personas, ¿sí? No solamente a hombres, sino también a mujeres. Y tiene que ver con el pecado de la sensualidad. Diga conmigo, sensualidad. Vivimos en una época sexocentrista, una cultura que está todo el tiempo enviando por distintos frentes, enviando mensajes de que debemos vivir es para el sexo, ¿sí? De que el sexo es lo más importante, el sexo es lo que realmente le da razón de ser, porque es una cultura netamente hedonista, una cultura enfocada en el placer. Y nosotros como iglesia no debemos ignorar las estrategias que se están construyendo alrededor de esta filosofía y que están buscando la manera de permearse en la iglesia, que están buscando la manera de filtrarse en la iglesia. Y estos temas no solamente tienen que ser hablados con los adolescentes, que porque están despertándosele las hormonas, no, esto también se da en los adultos y aún en personas de mayor edad. Esto puede afectar a cualquier persona. Por eso he decidido colocarle como título a esta enseñanza, el punto de no retorno. Diga conmigo, el punto de no retorno. Quiero hacer rápidamente lectura de dos pasajes en el libro de los Jueces, pero voy a hacer esta lectura en la traducción lenguaje actual. Me gusta la claridad como se expresan allí estas palabras y puede como llegar a hacer mayor impacto en nuestros oídos cuando la escuchamos. Quiero comenzar haciendo lectura de Jueces capítulo 16 versículos 1 al 3 y escucha bien lo que dice. Cierto día Sansón fue a la ciudad de Gaza. ¿A dónde? Allí vio a una prostituta y entró a su casa para pasar la noche. Los de Gaza se enteraron de que Sansón estaba allí, así que rodearon el lugar y se pusieron a vigilar la entrada de la ciudad. Decidieron esperar toda la noche y matar a Sansón al amanecer. Pero él se levantó a la medianoche, fue hasta la entrada y arrancó el portón con todo y pilares y cerrojos. Cargó todo sobre sus hombros y se lo llevó a lo alto del cerro que está enfrente de Hebrón. Tenga en cuenta esta figura. Imagínese a este paladín. Cuando se entera de que lo quieren matar, entonces él dice, pues les voy a hacer una jugada. Me están esperando al amanecer, entonces voy a salir a plena medianoche. Y me voy a llevar de una vez la puerta con la base. Y la voy a colocar allá al frente en el monte, bien alto, para dejarlos desprotegidos. Imagínense por favor ese cuadro.
para que cuando le vuelva a decir, acuérdese de este cuadro, lo relacione con lo que le voy a decir. Jueces capítulo 16, 4 al 6 y 16 al 21. Dice la palabra: después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes filisteos le fueron a decir a ella: engaña a Sansón y averigua el secreto de su gran fuerza. Necesitamos saber cómo vencerlo y atarlo para mantenerlo bajo nuestro poder. Si logras averiguarlo, cada uno de nosotros te dará más de 1000 monedas de plata. Cada uno, ¿no? Cuando Sansón fue a visitarla, Dalila le preguntó: ¿cuál es el secreto de tu fuerza o de tu gran fuerza? ¿Cómo se te puede atar sin que te liberes? Y bueno, la historia continúa, ¿no? Ustedes ya la conocen. Nos saltamos ahora del versículo 6 al versículo 16. Mire lo que dice el versículo 16 en adelante. Todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta, y tanto se hartó Sansón que se quería morir. Mire lo que puede hacer una mujer intensa. Se quería morir. Finalmente Sansón le confesó a Dalila su secreto y le dice: jamás se me ha cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazareo. Si me cortaran el cabello, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Dalila comprendió que esta vez Sansón le había dicho la verdad y mandó este mensaje a los jefes filisteos: vengan acá otra vez, porque ahora sí me ha dicho la verdad. Entonces los jefes filisteos volvieron con el dinero en la mano. Dalila hizo que Sansón se durmiera recostado en su falda y mandó llamar a un hombre para que le cortara las 7 trenzas. Después comenzó a maltratarlo y le gritó: ¡Sansón! ¡Los filisteos te atacan! Sansón despertó. Ahora sí relacionen por favor a ese musculoso saliendo a medianoche, arrancando las puertas de Gaza y llevándolas junto con la base hasta... Entonces, relaciónenlo por favor. Dice aquí el texto: Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes. Ese es el problema de Sansón, que se creía más fuerte que todos los demás, y que esta vez iba a salir ileso como las otras veces. Como esa vez cuando estuvo en Gaza, iba a salir ileso. Pero escuche lo que dice la palabra: pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. Diga conmigo: pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. Versículo 21. Los filisteos lo sujetaron y le sacaron los ojos. Luego se lo llevaron a Gaza. ¿Se acuerda? ¿Fue en Gaza donde qué? Se llevó la puerta. Le pusieron cadenas de bronce y lo obligaron a trabajar en el molino de la cárcel. Amada iglesia, en la vida de Sansón encontramos una raíz muy fuerte de sensualidad. Encontramos una inclinación que él nunca rompió. Desde muy temprano él empezó a rendirse a esa tendencia de la sensualidad. Es como el espíritu de Playboy, ¿sí? El Adonis. Por la fuerza, usted puede imaginarse de que desde muy temprana edad, pues las chicas lo admiraban por su fuerza física. Y esto empezó a retroalimentar en él entonces una inclinación a la sensualidad. Una sensualidad que él nunca fue capaz de romper, de dominar, y lo llevó a un punto de no retorno. El gran peligro de esta inclinación es que la sensualidad puede estar dormida por años. Ojo con esto. Por años en una persona la sensualidad puede estar ahí adormecida, pero no necesariamente muerta. Y el problema de esto es que en el momento en que menos la persona lo imagina, aparece repentinamente. Aparece la manifestación de sensualidad. Solamente falta que se presente
un escenario adecuado. Solamente falta que de pronto escuches una palabra, veas de pronto un ademán. Con solo eso puede ser suficiente para que se despierte ese espíritu de sensualidad. Ahora, ninguno de nosotros está inmune a su mordida, y su impulso es terriblemente fuerte y agresivo. Yo quiero preguntarte en esta mañana, preciosa iglesia, ¿qué estás haciendo para tener bajo control en tu vida esa sensualidad adormecida? Y alguien puede decir, pero escuchando al pastor y analizándome, yo siento que en esa área yo soy como muy calmado o muy calmada. Pues con mayor razón, tenga mayor cuidado, ¿sí? Tenga mayor cuidado. Por eso es tan importante que, si usted es casado o casada, alimente su intimidad sexual con la pareja. No es bíblico que parejas cristianas lleven años donde el deber conyugal se ha archivado. Eso no es bíblico. Lo bíblico que es, según 1 Corintios capítulo 7, lo bíblico es que siempre estén cumpliendo con el deber conyugal el uno con el otro. Y si en algún momento alguien dice, quiero entrar en un tiempo de oración, quiero entrar en un momento de oración, en un tiempo espiritual, entonces tiene que hablar con la pareja y llegar a un acuerdo y ponerle fecha de caducidad. Que no sea de pronto sin fecha, no, tiene que ser fecha. Dice el apóstol Pablo, y después vuélvanse a unir para que el diablo no tenga oportunidad, ¿sí? Para que el enemigo no se aproveche de vuestra incontinencia. Entonces, hermanos, esto es muy importante, que nosotros, especialmente los que estamos casados y que estamos en Cristo, entendamos que el tema de la intimidad, el aspecto sexual, tiene un valor importante en el aspecto espiritual también. Porque cuando la pareja, llamándose cristiana, se azota con la indiferencia sexual, los dos se están exponiendo al espíritu de sensualidad, que en el momento en que menos se lo imagine, en el momento en que menos de pronto esté preparado, aparece la tentación. Aparece la tentación. Solo con el poder del Espíritu de Dios, solo con la ayuda del Espíritu Santo y con la rendición de cuentas a amigos de confianza, es que se puede manejar este espíritu de sensualidad, que se puede frenar este espíritu de sensualidad. ¿Con qué, mis hermanos? Con la ayuda del Espíritu Santo y rindiendo cuentas a amigos responsables, ¿sí? A amigos responsables. Ahora, una de las principales razones por las que seguía cayendo fácilmente Sansón en la misma trampa de siempre, porque usted revisa la vida de Sansón y se da cuenta que al tipo le gustaba ir a donde prostitutas, ¿sí? Es más, él practicó un matrimonio que era parte de la cultura en esa época, donde se casaban, pero la esposa seguía viviendo con los padres, y él de tiempo en tiempo volvía a la casa de sus suegros y traía un cabrito para poder pedir permiso para tener intimidad sexual. Esa era una forma de matrimonio que había en esa época. Ahí está en el libro de los Jueces, usted puede leerlo. Pero nos damos cuenta que Sansón siempre tuvo esa tendencia a la sensualidad. ¿Sabe por qué? Porque se dejaba guiar por el deseo del placer carnal, y lo peor era que seguía siendo totalmente ciego a sus propias debilidades. Y hoy llamo la atención a cada uno de mis amados hermanos, porque el problema de todo esto, al igual que Sansón, nosotros, es que también nosotros tenemos filisteos, es decir, tenemos enemigos. Amén. Y muchas veces
Nuestros enemigos conocen más nuestras debilidades que nosotros mismos. Ese fue el problema de Sansón, que a Sansón sus enemigos lo conocían más que ni él mismo. Los filisteos conocían cuál era la debilidad de ese fortachón. ¿Y cuál era la debilidad? Las mujeres. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? La sensualidad. ¿Sí? Fue así como cayó fácilmente entonces en las redes de los filisteos, a pesar de tener una fuerza descomunal. Ahora, todo esto, iglesia, nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué seguimos cayendo en las mismas trampas de siempre? Analizamos nuestra vida, detectamos nuestras debilidades, aparentemente, pero sin embargo seguimos cayendo en ellas. ¿Por qué no vemos las debilidades en nuestras propias vidas? ¿Y por qué dejamos de sucumbir a ellas? Yo creo que la razón es porque nos falta madurez espiritual. Mire, una señal de que estamos madurando espiritualmente es que nos conocemos más a nosotros mismos. ¿Sí lo sabían? Entre más nosotros nos conocemos a nosotros mismos es porque estamos creciendo espiritualmente. ¿El crecimiento espiritual qué es? El crecimiento espiritual tiene que ver con parecerme cada día más a Cristo. Entre más busco parecerme a Cristo, más detecto mis debilidades. Y al detectar mis debilidades, entonces dependo más de Dios. Dependo más de su gracia. No hago lo que hacía Sansón, que frente a sus propias debilidades, él mismo se sentía súper fuerte. Y entonces, ¿qué decía? Esta vez saldré como las otras veces. Cuando maduramos espiritualmente, realmente nos damos cuenta y somos conscientes de las debilidades que tenemos. Y esas debilidades nos llevan a depender más de Dios. Amén. A depender más de Dios. Si no maduramos, será muy difícil detectar lo que nos pone en riesgo o peligro espiritual. Y si nosotros no estamos atentos a los riesgos espirituales que estamos corriendo, ojo, porque Satanás, que es nuestro enemigo, él sí conoce nuestras debilidades y va a buscar cómo orquestar espacios, escenarios para hacernos caer en sus redes. Para hacernos caer en sus redes. Ahora, la prédica de esta mañana está enfocada específicamente en el plano de la sexualidad. Pero usted puede también aplicar esto, por ejemplo, a qué otra debilidad en la que usted se siente seducido. De pronto alguien dice, yo tengo debilidades por hacer negocios corruptos, ¿sí? Por mirar a ver cómo puedo extraer platica, ¿sí? Sin que se dé cuenta. Entonces, hermanos, cuando no tomamos en serio nuestras debilidades para doblegarlas al señorío de Cristo, bueno, va a suceder lo mismo que Sansón. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a permitir ir cada vez más a fondo de esos territorios peligrosos. De esos territorios peligrosos. Es que, póngale sentido común. Se le despierta el espíritu de sensualidad a Sansón, y ese espíritu lo provoca o lo incita a ir al territorio enemigo, nada más ni nada menos que a Gaza, para ir y buscar una prostituta. Eso es lo que hace el espíritu de sensualidad. Nos incita para que vayamos al territorio enemigo. ¿Cuántas mujeres, cuántas doncellas, mujeres vírgenes habían en Israel? Y todas querían con él, ¿cierto? Los mismos padres le dijeron, cuando Sansón le dice a sus padres que está enamorado de una filistea, y sus padres le recriminan, le dicen, pero hijo, tantas mujeres que hay en tu nación, y justamente te fijas en una filistea. Pero la sensualidad es caprichosa. Lo siento, papá, pero ella es la que me gusta. Y mira el problema tan terrible en el que se metió. Todavía no estoy hablando de Dalila. Estoy hablando de la mujer con la que le dije que se casó y que de tiempo en tiempo iba con un cabrito para poder tener intimidad con ella.
Y el registro bíblico muestra que ese día, cuando le dieron ganas de estar con ella, llevaba el cabrito. ¿Y qué le dice el suegro? Ah, qué pena, es que yo pensé que usted ya no iba a volver, entonces se la di a otro. Y ahí comenzó tremendo problema. Lea la historia y se va a dar cuenta que todo eso es provocación para empezar a generar un conflicto muy fuerte entre Israel y los filisteos. Y todo comienza con la parte sexual, ¿sí? Sexual. Entonces, hermanos, es triste cuando nos permitimos ir cada vez más lejos en una tentación, hasta que de repente nos damos cuenta que no podemos dar marcha atrás. Y entonces terminamos rindiendo no solo nuestro cuerpo, sino que terminamos rindiendo también nuestro corazón a la tentación. El espíritu de sensualidad opera lo mismo que hacen los cazadores africanos con los monos. ¿Se ha escuchado la historia? Miren, los cazadores africanos colocan arroz en la base de una calabaza de cuello largo, y también ese cuello es delgado, y lo atan a un árbol. Y entonces cuando el mono pasa, huele el arroz y es atraído por el arroz. Y entonces, ¿qué hace el mono? Mete su mano delgada en la calabaza para agarrarlo. Y como ya tiene en la mano el arroz, mantiene la mano empuñada y empieza a buscar la manera de sacar la mano y no puede. ¿Por qué? Porque tiene la mano. Primero la metió sin empuñar, después la empuña, porque ya tiene algo en la mano que quiere, por lo que se obsesiona y dice: esto es mío. Y hace fuerza y no es capaz. Y mientras está en ese forcejeo, ¿qué sucede? Llegan los cazadores y lo agarran. Entonces, hermanos, nos suele ocurrir lo mismo con la sensualidad. Extendemos la mano hacia algo indebido. Puede ser, por ejemplo, una mirada, ojo, ¿sí? Ese es el arroz que está dentro de la calabaza. Un gesto, ¿sí? Puede ser también una palabra, puede ser un ademán, ¿cierto? Ojo. Y entonces luego nos rehusamos a soltarlo porque sentimos que es nuestro. Uy, si es que esa mirada era para mí. Uy, si es que esa palabra era para mí. Y empezamos a creernos esas mentiras, hasta que ya es demasiado tarde y quedamos atrapados en el punto de no retorno. Quedamos atrapados en el punto de no retorno. Por eso, iglesia, es que el tema de la tentación es un tema supremamente importante en la vida cristiana. Usted mira y escucha afuera al mundo y se da cuenta que el tema del pecado y el tema de las tentaciones vale un bledo. Me disculpan la expresión. Porque es más, hoy día al pecado se le está llamando algo bueno. El pecado es algo rico, algo... ¿sí? Usted tiene derecho a disfrutar. Si le gusta eso, pues disfrútelo. Mientras no le haga daño al otro, disfrútelo. Pero mis hermanos, dentro de la iglesia, dentro del terreno de la iglesia del Señor, las cosas no han cambiado. Porque los mandatos del Señor son eternos. Dios sigue llamando pecado lo que es pecado. Por eso es que la tentación es un campo muy significativo de batalla en nuestra vida cristiana. Pero muchos lamentablemente han adoptado las mentiras diabólicas sobre la tentación, riéndose de ellas. En lugar de huir de una tentación, coqueteamos la tentación, comulgamos con la tentación. Hoy se está perdiendo en nuestra juventud cristiana, se está perdiendo ese temor a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y yo sigo insistiendo. Así me digan que soy de enchapado a la antigua, que soy ya muy arcaico, pero es que ese es un principio sagrado. Y tenemos que seguir motivando a nuestros jóvenes y retar a nuestros jóvenes a que lleguen vírgenes al matrimonio. ¿Amén, iglesia? Hermanos, necesitamos
ser conscientes de que todos los días estamos batallando con tentaciones. Todos los días hay tentaciones. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en el tiempo cuando estaba en la secundaria, para acceder a un material pornográfico, le tocaba a uno, mejor dicho, ser un audaz. Y tenía que pasar una cantidad de obstáculos para poder acceder a un material pornográfico. Hoy no. Ahora es al contrario. Ahora tenemos que ser audaces es para poder huir de la pornografía. Es más, literalmente nos llegan en spam, ¿cierto? En bandejas. Ahí, mire. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿Ah? ¿Nos damos licencia? ¿O activamos el temor de Dios para generar protección en nuestra mente y en nuestro corazón? Ahora, la buena noticia, mis amados hermanos, es que el mismo espíritu que habitó en Sansón, y que si él lo hubiera tomado en serio, hubiera salido victorioso, es el mismo espíritu que ahora tenemos nosotros, el Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios nosotros podemos hacerle frente a toda tentación. ¿Cuántos dicen amén? Podemos hacerle frente a toda tentación. Pero necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Por eso yo quiero hoy responder a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para vencer la tentación de la sensualidad y no caer en el punto de no retorno? ¿Quieres saberlo? ¿Qué podemos hacer? Y esto para cada uno de nosotros, y también podemos compartirlo con nuestros hijos, podemos compartirlo con nuestros chicos, ¿verdad? Prestémosle atención porque esto es fundamental para no caer en un punto de no retorno. Yo hablo de esto con conocimiento de causa. Yo sé lo peligroso que es entrar en una relación de noviazgo donde si uno no depende del Espíritu Santo, puede uno caer en el punto de no retorno. Y este servidor que ustedes ven aquí, está aquí por la pura misericordia y la gracia del Señor. No porque soy Elías, sino porque la misericordia del Señor me alcanzó. Y en el momento en que iba a dar el siguiente paso hacia un abismo, el Señor me sacó. Me sacó. Y no voy a entrar en detalle, mis hermanos, porque estamos grabando. Pero sé de lo que les estoy hablando. Y esto se aplica no solamente para los solteros, eso se aplica sobre todo también en el marco matrimonial. En el marco matrimonial. Y lo viví en la soltería y lo viví también en la parte ya casado. Y por la misericordia del Señor es que puedo decir que si dependemos del Espíritu Santo, Él nos guarda para mantenernos lejos de esos puntos de no retorno. Pero tenemos nosotros que hacer nuestra parte. Eso no es que mientras estoy jugando o coqueteando con el pecado, entonces me pongo a orar. Señor, ayúdame, por favor, tú sabes lo débil que soy. No. Frente a toda tentación sexual, ¿para qué tiene las paticas? Huye. Aquellos que han querido espiritualizarse en un momento de tentación sexual y ponerse a orar, Señor, tú conoces mi debilidad, terminan cayendo. Una tentación sexual es un aviso de que hay que salir corriendo. Huye de toda pasión juvenil, dice la palabra del Señor. Ahora, entonces, lo primero que podemos hacer para vencer esa tentación de la sensualidad y no caer en el punto de no retorno es: debemos conocernos a nosotros mismos y admitir nuestra batalla. Diga conmigo: debo conocerme a mí mismo y admitir mi batalla. Escriba eso, por favor, porque es importante que usted lo estudie en esta semana. Job capítulo 13, versículo 22 y 23. Mire lo que dice Job: llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado.
Hay una verdad aquí muy poderosa en este clamor agónico que hace Job delante de Dios. Y es que él está pasando por una situación bastante apremiante. Ya todos conocemos la vida de Job, ¿sí? Él hasta había hecho un pacto, él lo dice en uno de los versículos de Job, de no mirar doncellas, de no mirar mujeres vírgenes, para no permitir pensamientos. A ese punto vivía Job. Y el mismo Dios da testimonio de Job diciéndole al diablo: oye, ¿no ha visto a mi siervo Job? Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, cuadrangular, qué bendición. 4 virtudes poderosas que tenía este varón. Y sin embargo en este capítulo vemos a Job, que él está desesperado para que Dios le responda y le diga: ¿cuál es mi pecado? ¿Por qué me ha pasado lo que me ha pasado? ¿Por qué estoy experimentando todo este dolor? Por favor, dígame cuál fue mi maldad, cuál fue mi transgresión para corregirla. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer muy a menudo. Esto que me está pasando, Señor, esta dificultad, este problema, aún esta enfermedad, esta situación financiera, Señor, muéstrame mi pecado, muéstrame qué fue lo que yo hice para estar en esta situación. Porque la tendencia de nosotros cuando estamos pasando por una dificultad es o cuestionar a Dios o echarle la culpa a otros. Pero miren el caso de Job. A pesar de que él era consciente de que buscaba agradar a Dios en todo, también fue consciente de que algo tenía que haber hecho él que provocó eso. De hecho, el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, ya empieza a referenciar lo que se iba a conocer en el Nuevo Testamento como la justificación por la fe. Lea el libro de Job bajo esa perspectiva. Dios quiere convencer a Job de que el justo es justo no por su conducta, sino que el justo es justo por la fe, por su plena confianza en Dios. A ese punto era que Dios quería llevarlo. Y de hecho lo entendió. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y entonces cuando él ve a Dios, ahora sí se ve él mismo y dice: me aborrezco en polvo y ceniza. Soy un mugroso, tan santo que me creía, tan perfecto, y realmente estoy lleno de inmundicia. Ese es el verdadero reconocimiento que nosotros los seres humanos deberíamos tener delante de un Dios santo. Cuando usted empieza a sentirse como muy santico delante de Dios y usted empieza a pensar: es que yo soy mejor que los demás, ¿sí? Que yo me porto mejor que los demás. Cuidado, porque mire, ahí está un cliente que se llamó Job, y mire todo lo que tuvo que vivir. ¿Nos cuidamos de eso, iglesia? Ahora, si queremos caminar en victoria constante, tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos y a identificar nuestras debilidades personales. Llévese esto hoy, por favor. Conócete a ti mismo. Pero ¿cómo te vas a conocer a ti mismo? Ojo con la propuesta filosófica humanista. No estoy hablando de eso. La mejor manera de conocerte a ti mismo es conocer a Dios. Cuando conoces a Dios, entonces tienes el original. Esta es la imagen de Dios y yo fui creado a imagen de Él, ¿cierto? Y empiezas a comparar la imagen de Dios con tu imagen y empiezas a darte cuenta que definitivamente te falta mucho. Y entonces cuando empiezas a darte cuenta que está lleno de debilidades, que está lleno de errores, que está lleno de una cantidad de faltas, empiezas a crear dependencia de Dios. Todo lo contrario a lo que hoy se está retroalimentando aún desde los púlpitos. ¿Qué se está retroalimentando hoy desde los púlpitos? Superhombre, endioseamiento del ser humano. El verdadero evangelio nos lleva a reconocer que separados de Dios no somos nada. Separados de Dios no somos nada. Yo les dije a ustedes, creo que hace 8 días les dije algo muy importante. Cuando estemos en la adoración celestial, que durará por los siglos de los siglos, ¿sabe cuál va a ser nuestro recordatorio eterno? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Una de las imágenes que vamos a estar eternamente visualizando de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es el Cordero que se inmoló por nosotros. Eternamente estaremos mirando sus manos traspasadas, sus pies traspasados,
para recordar por los siglos de los siglos que nosotros estamos ahí por pura. Y ese entendimiento es el que va a llenar el corazón de una verdadera y genuina adoración. Y todo esto que te estoy diciendo va totalmente en contra del diseño que se está retroalimentando hoy día a través de teologías como la prosperidad, ¿sí? Teologías humanistas, teologías seculares y una cantidad de teologías que se están dando en este tiempo. Volvamos a la Biblia. Ahora, las debilidades personales para alguien puede ser, por ejemplo, la homosexualidad, ¿sí? Que está lidiando, está luchando con pensamientos de homosexualidad, pero todavía está ahí, ¿qué? Guardadito, ¿cierto? Metido en el closet, como decimos. Para otro puede ser la atracción hacia relaciones ilícitas fuera del vínculo matrimonial. Para otro puede ser, por ejemplo, la adicción a la pornografía y todo lo que lleva o lo que conlleva ese mundo perverso, la pornografía. Y muchas otras cosas más que pueden mostrarse como debilidades. Ahora, todo lo anterior, esto que acabé de nombrar, esas debilidades, toda debilidad en nosotros representa un intento de suplir una necesidad legítima. ¿Qué debilidad tienes? ¿Qué debilidad tengo? Si ya la tienes identificada, entonces entiende que esa debilidad obedece a una necesidad legítima que hay en tu alma, pero que está siendo buscada la manera ilegítima para ser saciada. Algo legítimo, pero que busca ser saciado de manera ilegítima. Obviamente, mis hermanos amados, esto tiene que ser contrarrestado. Ahora, una forma eficaz de poder contrarrestar esas debilidades es a través de un plan sistémico de memorización de las Escrituras. Y aquí vuelvo entonces a la práctica, porque la idea es que usted lleve cosas prácticas. ¿Estás lidiando con el espíritu de sensualidad? Entonces, busca la manera de memorizar versículos que te den herramientas para que cuando aparezca ese espíritu, esa tendencia, esa tentación, usted pueda verbalizarlas, las pueda decir de manera audible. Siempre en mis consejerías, cuando trato estos casos, motivo, por ejemplo, a la persona para que memorice Romanos capítulo 6, donde habla de muertos al pecado. Romanos capítulo 6 es extraordinario para que cuando usted o yo nos sintamos tentados a la parte sexual ilícita, personalicemos Romanos capítulo 6. Entonces usted mira allá y empieza a leer lo que dice el apóstol Pablo, pero entonces háblelo como si ese capítulo fue escrito para usted y diga su nombre. Personalice esa parte de la palabra del Señor y empiece a entender que usted, si está en Cristo, ya está muerto al pecado. Amén. Ya está muerto al pecado. ¿Y qué hace un muerto? ¿Qué hace un muerto? ¿Y por qué frente a una tentación queremos hacer de todo, cierto? Necesitamos entonces volver a generar esa batalla en nuestra mente. ¿Qué dice Dios? Porque nosotros nos debemos mover no por lo que sentimos, nosotros nos debemos mover es por lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe dónde está la verdadera victoria espiritual del cristiano? No en lo que siente, sino en lo que realmente cree. Que su creencia no se basa en lo que siente, sino que su creencia se basa en lo que Dios ya dijo. Si tú has muerto, o mejor dicho, si tú has nacido de nuevo en Cristo, pues la Biblia te dice que tú eres un muerto al pecado. Y por tanto debes actuar como un muerto al pecado. Todos hermanos, estamos expuestos a las tentaciones. Todos estamos expuestos a las tentaciones. Ahora, lo segundo que podemos hacer para poder estar atentos con respecto a esa tentación de la sensualidad y no caer en ese punto de no retorno, debemos mantenernos alerta en los tiempos de ocio. Ojo con esto, mantenernos alertas en los tiempos de ocio. Mire lo que dice segundo libro de Samuel 11:1.
Segundo de Samuel 11:1. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en el que David tenía como rey, tenía que ir y ponerse al frente de la batalla. ¿Pero qué decidió? Voy a entrar a vacaciones. ¿Sí? Voy a entrar a vacaciones más bien. ¿Y qué sucedió entonces? Se dio un tiempo libre. Ahora, el tiempo libre es necesario para descansar. ¿Estaba mal que David se haya quedado en esa primavera, se haya quedado en Jerusalén y no haya ido a acompañar a su ejército? ¿Estaba mal? No, de hecho usted mira en los versículos anteriores y el mismo ejército le dijo: usted ya no va a salir con nosotros porque nos lo matan y usted es como para nosotros como 10,000 hombres, porque casi que lo matan. Y entonces los mismos militares le dijeron: no queremos que se nos apague la lámpara de Israel. Entonces tenía la venia de su ejército. Entonces el problema no es el tiempo libre. El tiempo libre es necesario para descansar, pero al mismo tiempo es una responsabilidad que Dios espera que nosotros sepamos administrar. ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? Ahora, si no cultivamos un plan sano para protegernos durante los tiempos de ocio, porque no todo ocio es malo, hay ocio bueno, ¿sí? Descanso. Pero si nosotros no generamos un plan para protegernos durante los tiempos de ocio, el ocio nos matará. Yo creo que todos necesitamos tiempo para desconectarnos y para relajarnos, ¿sí o no, iglesia? ¿No? ¿No les gusta descansar, hermanos? La gente es muy, pero muy trabajadora. No hay nada de malo en divertirnos sanamente. Dios no se pone bravo cuando usted rompe la rutina y busca un plan que realmente lo relaje, que realmente lo desconecte de todo ese desgaste diario. Pero el asunto es que debemos proteger el corazón cuando nos exponemos a espacios de descanso. Y en este tiempo esto sí que es válido, porque mire la tendencia que hay en este tiempo para la humanidad, para utilizar los tiempos de ocio, los tiempos de descanso, ¿es para qué? ¿Cierto? ¿A eso le llamamos ahora? En las mismas empresas, el tiempo de descanso es para que usted pueda ir y conectarse y revisar WhatsApp y revisar Facebook, todo. Eso es descanso. Mire cómo nos están doctrinando. La mente siempre va a querer buscar algo que le genere placer. Y es ahí, mis amados hermanos, donde necesitamos saber elegir. ¿En qué voy a ocupar mi tiempo de ocio? Organícelo. A mí me gusta con mi esposa que cuando organizamos, por ejemplo, las vacaciones, y ya los niños extrañan eso, organiza un plan en el computador y después imprime las hojas y ya está todo organizado, ¿sí? Todo sujeto a variaciones, obviamente. No somos inflexibles y que si no cumplimos esto entonces nos vamos a estresar, ¿no? De hecho, muchas cosas se cambian hasta por otras mejores, pero hay un plan, ¿sí? Y ya uno sabe que el tiempo libre se puede utilizar de manera productiva, de manera que realmente cambie la rutina, porque si no terminamos hasta malgastándolo. David comenzó su descenso moral justamente en un momento de descanso, en un momento de ocio. Ahí comenzó el descenso moral de este gran rey de Israel. Y vuelvo y repito, no porque estuviera mal descansar, sino porque lo que él permitió en su descanso fue algo inmoral. Él que se iba a imaginar que al salir al patio real iba a encontrar tremenda figura y bañándose, ¿no? Qué casualidad. Pero el problema ni siquiera estuvo en que la vio. Una vez un predicador dijo: hay por lo menos 3 clases de miradas. La primera mirada
Es la mirada de admirar la belleza de la creación. Y esa es rápida. Especialmente hablo de los hombres, que somos más visuales. Es normal que uno de hombres se impacte al ver una mujer que es bonita a los ojos, ¿cierto? Llama la atención. ¿No ve que lo que Dios hace es bonito? ¿Sí o no? Es normal. El peligro está en que cuando miro a esa mujer, me quedo ¿qué? Ya viéndola, ¿cierto? No solamente la miro, sino que me quedo viéndole. Y doy espacio a que mis ojos, a que mi mente empiece a imaginar cosas. Entonces ya empieza la mirada mental. Ya no es una mirada física, ¿sí? De admirar la creación, sino que viene entonces la mirada mental, que es la mirada donde ya empieza, la mente vuela, ¿sí? Y luego entonces, si no tratamos con ese pensamiento que llegó así fuerte a la mente, viene la tercera mirada, que es la concupiscencia. La mirada que genera deseo, ¿sí? Donde ya prácticamente entonces, con lo que dijo Jesús, ahí ya peca. No es que por mirar a una mujer bonita ya peca uno. El Señor dijo que cuando ya mira a una mujer, ¿para qué? Esa es la mirada concupiscente, para codiciarla en su corazón. Entonces ya lo que estaba aquí, y qué cosa tan peligrosa cuando eso baja acá. Cuidémonos, mis hermanos. Entonces el problema no estuvo en el momento que orquestó para descansar, sino en lo que Él permitió en su descanso. Vuelvo y pregunto, ¿en qué ocupas tu descanso? Porque ese fue el principio del fin de David. Y tercero, mis hermanos, con esto terminamos. Lo tercero es, debemos ser cuidadosos con las amistades cercanas. Ojo con las amistades. Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Y esto no va solamente para nuestros hijos adolescentes y jóvenes solteros. Esto va también para los casados y casadas. Porque esto se está viendo más en este tiempo. Mujeres casadas que tienen amistades que no cultivan una sana relación para su matrimonio. Hombres casados que tienen también amistades que no aportan nada positivo para su propio matrimonio. Antes, por el contrario, empiezan a sembrar cizaña. Entonces, seleccionar con cuidado con quién pasamos tiempo para conversar, para compartir, etcétera, es clave en este proceso para no exponernos al punto de no retorno. Mire cuántas buenas amistades se echaron a perder simplemente porque no colocamos límites. Amistades que hubieran podido ser fabulosas, hasta de gran bendición para el resto de la vida, pero que por un momento en el que se presentó una tentación, accedimos a esa tentación y se echó a perder todo, hasta el propósito que de pronto Dios tenía con esa relación. Entonces hay que fijar sanos límites, porque si no se fijan sanos límites, entonces vamos a terminar involucrados en terrenos prohibidos para los dos. ¿Se acuerdan lo que hablamos al comienzo de conocernos? Cuando aprendemos a conocernos, estaremos entonces también protegiéndonos, porque sabremos hasta dónde podemos llegar. Yo necesito como hombre saber, yo, Elías Espinosa, necesito saber y conocerme hasta dónde puedo llegar en una relación con una chica, con una mujer. Y si percibo que ya como que el camino se está abriendo para otro terreno, para otro paso que es desconocido para mí, pero que me genera inquietud, ahí es donde debo ¿qué? Salir huyendo. Ahí es donde tengo ¿qué? Correr. ¿Patitas para qué? Te tengo, ¿cierto? Lo mismo las mujeres. Observemos bien a las personas con las que pasamos tiempo personal. Sepamos respetar los lineamientos morales y éticos, y por favor no los negociemos. Eso no se negocia. No se negocia. Porque cuando empezamos a negociar es ahí donde comienza a recorrerse un camino peligroso. Yo quiero retarte, iglesia, para que limpiemos nuestra selección de amigos, y así vamos a limpiar también nuestras vidas.
¿Qué amistades nos están corrompiendo? ¿Qué amistades nos están de pronto entre charla y charla, entre jueguito y jueguito, entre broma y broma? Nos están como coaccionando para entrar en terrenos peligrosos. Ese amigo, esa amiga, por más cariño, por más aprecio que haya, si me está conduciendo por un camino erróneo, no debería ser mi amigo, no debería ser mi amiga. Así como el proverbio lo dice, ¿cierto? Los compañeros sucios nos llevan a una vida sucia. Otra vez, los compañeros sucios nos llevan a una vida sucia. Razón tuvo el apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios 15, 33 y 34: no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. Y máxime si usted dice que esa es una persona, ese amigo, esa amiga es conocedora de Dios, pero te está incitando a recorrer terrenos peligrosos, huye más de esa persona, porque significa que tiene doble moral. Porque dice que es cristiano, pero realmente te está incitando al pecado. Huye. Huye, porque las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Yo quiero terminar diciéndote, iglesia, que si alguien aquí en esta mañana, al escuchar esta palabra, dice en su mente: pero pastor, en mi caso ya he caído en el punto de no retorno. Yo soy de aquel o soy de aquella que lamentablemente pasé el límite y ya me encuentro en un punto de no retorno. Y entonces se siente que está perdido o perdida en esa situación. El Señor te trajo en esta mañana para decirte: arrepiéntete. Arrepiéntete de todo corazón y clama a Dios por su misericordia, pero también busque ayuda. Busque ayuda. Busque consejo. Busque orientación espiritual. Miren, mis hermanos, nunca es demasiado tarde para volver a comenzar a hacer lo correcto. Amén. Nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer lo correcto. En Dios siempre hay esperanza. Y esa situación en la que te encuentras, en la que ya es un punto de no retorno, si te arrepientes, bueno, tendrás que vivir las consecuencias. De eso sí, no te podrás librar. Tendrás que vivir las consecuencias. Pero aquí lo importante es que a pesar de las consecuencias, puedes seguir contando con la gracia y la misericordia del Señor. Es preferible vivir las consecuencias, pero bajo la gracia y misericordia del Señor, que vivir las consecuencias alejado del Señor. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. ¿Cómo? Sirviéndole y haciendo todo lo que a Él le agrada. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Quiero que interiorice, por favor, en tu mente y en tu corazón esta cita bíblica. Romanos capítulo 12, 1 y 2, la que acabé de leer. Llévela escrita, por favor, y léala todos los días en voz alta. Personalícela. Por eso, Elías, ya que Dios es tan bueno contigo, te ruego que te dediques toda tu vida a servirle al Señor y a hacer todo lo que a Él le agrada. Porque así es como se le debe adorar a Dios. Y no vivas ya como vive todo el mundo. O sea, marca la diferencia. Al contrario, cambia tu manera de ser y de pensar. Así podrás saber qué es lo que Dios quiere para ti: lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Tiene sentido esto, iglesia? Haga que esta verdad penetre en tus decisiones diarias. Haga que esta verdad penetre en tus relaciones diarias
con quienes sales o con quien sales, con quien te casaste, donde trabajas, en el tiempo libre. Haga tuya estas palabras y prepárese para decirle un rotundo no a toda tentación, incluso bajo el riesgo de que tengas que perder una amistad. Amén. El Señor está hablando aquí en esta mañana a varios, porque sigues esclavo a esa tentación, sigues esclavo a esa seducción, porque sientes que te da pena o te da vergüenza o no sabes cómo de pronto terminar con esa relación. Pero hay que hacerlo si no quieres caer en un punto de no retorno. Cuando Dios nos habla, lo más sabio que podemos hacer es prestarle atención al Señor, porque si no después recordaremos esta palabra y pero ¿por qué no la puse por obra? Dios nos trajo aquí en este día para que pongamos por obra su bendita palabra. Dios no habla por casualidad. Dios habla porque Él nos conoce y porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Cierra tus ojos, por favor. Padre bendito y Dios eterno, hoy recibimos tu bendito consejo en nuestro espíritu y en nuestra alma, y pedimos de todo corazón que nos ayudes para poder avanzar en este propósito noble, en este propósito, Señor, de someter bajo tu dominio y someter bajo tu gobierno todo espíritu de sensualidad. Señor, oro por todas las personas aquí solteras, para que puedan ser guardadas y preservadas en su vida sexual hasta el día que tú tengas, Señor, para esa persona la unión matrimonial. Oro también, Señor, por todas las personas aquí casadas, para que guardes su vínculo matrimonial. Guarda, Señor, su relación de intimidad con su cónyuge. Y oramos, Señor Dios Todopoderoso, para que si estamos enfrentando tentaciones hacia la sensualidad, si el enemigo está buscando estrategias para llevarnos a territorios enemigos como lo hizo con Sansón, ayúdanos, Señor, para ser entendidos y que con esta palabra que hoy nos has hablado tomemos decisiones radicales. Tomemos decisiones, Señor, en las cuales, acudiendo al auxilio del Espíritu Santo, podamos, Señor, negarnos a toda tentación. Podamos decir un no rotundo a toda tentación. Y lo más importante, tengamos la facultad, la capacidad de salir huyendo. No importa que nos digan cobardes, no importa que nos digan que no tenemos la capacidad de hacerle frente a las tentaciones. Sabemos y entendemos por la verdad de las Escrituras que cualquier tentación de sensualidad, lo sabio es salir huyendo. No es resistir, sino huir. Señor, hoy nos has entregado esta palabra porque estamos encaminados hacia un crecimiento integral. Y probablemente, Señor, esa tentación a la sensualidad puede ser una de las causales que no nos permiten avanzar. Hoy, Señor, nos has hablado de la importancia de madurar espiritualmente para aprender a conocernos a nosotros mismos y poder identificar nuestras debilidades. Y al tener esto claro, Señor, entonces depender del Espíritu Santo para poder tomar decisiones coherentes y alejarnos del pecado, alejarnos de las tentaciones. Cúbrenos con tu santo poder. Yo bendigo, Señor, la vida sexual de cada uno de mis hermanos. Yo bendigo, Señor, el área sexual, tanto de los solteros como de los casados. Declaro en el nombre de Jesús que tú blindas esa área, tú proteges esa área, y todo demonio de sensualidad, todo demonio de playboy, todo demonio de Adonis, todo espíritu de Jezabel sea ahora mismo sometido bajo el poder y la autoridad de Jesucristo. Y declaramos, Señor, que el espíritu de sensualidad se somete bajo la autoridad de Jesucristo. Vuelve, Señor, a restaurar la intimidad en las parejas matrimoniales. Vuelve a restaurar, Señor, la intimidad en las parejas matrimoniales. Aquellas parejas, Señor, que han descuidado el deber conyugal. Aquellas parejas, Señor, que justifican de pronto por
ciertas circunstancias, el negarse el uno al otro, ignorando que es una puerta abierta que se ha abierto para que Satanás traiga destrucción en la relación matrimonial. Te pido, Señor, para que hoy la palabra nos lleve a tomar decisiones para restaurar esa área en el matrimonio. En el nombre de Jesús, que pueda haber conversaciones sensatas, conversaciones maduras, conversaciones, Señor, donde se lleguen a acuerdos de respeto, acuerdos, oh Dios, de volver a restaurar la armonía, de volver a restaurar la unidad, para que el enemigo no tenga puertas abiertas para hacer daño. Oh, maravilloso Señor, necesitamos tomar muy en serio esta palabra, porque hay un punto de no retorno que está esperando a todo aquel que juega con la sensualidad, que está esperando a todo aquel que decide tener en poco el peligro de la fornicación, el peligro del adulterio. Oh Señor, ayúdanos. Y si aún, Señor, en este lugar hay personas que ya están en un punto de no retorno, oramos por ellos para que esta palabra, Señor, traiga esperanza, y esta palabra les ayude a entender y comprender que a pesar de, sigue habiendo esperanza, de que a pesar de, Dios caminará con esas personas si hay arrepentimiento verdadero. Y para enfrentar las consecuencias, Dios le dará la sabiduría, le dará la capacidad para poder asumir con madurez esas consecuencias. Oh Dios Todopoderoso, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy engrandecemos tu nombre y creemos, Señor, que tu palabra no volverá vacía. Tu palabra se cumplirá.